Hola, ¿qué tal? Recientemente varias personas me consultaban sobre cómo opinar respecto de algunos temas sociales en los que ellos ven que otros católicos piensan distinto, ¿no? ¿Y quién es el que tiene la razón? Me han escrito algunos correos electrónicos y uno de los temas más comunes han sido el tema de la inmigración. La inmigración, por supuesto, es un tema importantísimo en los Estados Unidos, donde muchos hermanos hispanos, hermanos nuestros, sufren las dificultades de la inmigración, a la vez que se benefician del hecho de haber logrado un puesto de trabajo, de haber logrado, aunque sea un puesto de trabajo temporal, algo que ya los saca de la miseria inmediata en la que vivían. Pero el fenómeno también se da en España, con inmigración de toda América Latina, aunque especialmente, digamos, de ecuatorianos y de peruanos. En Chile, donde muchos bolivianos han inmigrado y peruanos también por el bienestar económico que se está dando. En Argentina, donde vienen paraguayos, bolivianos y también peruanos. Y así vemos que el fenómeno de la inmigración existe, a veces atraídos por el bienestar económico, otras veces por el deseo de paz, como los colombianos, por ejemplo, que huyen a Ecuador para salir de la situación de violencia producida por los grupos guerrilleros, ¿no? Lo importante es que los católicos podemos plantear soluciones distintas a los desafíos que nos plantea la realidad social, política y económica. Podemos tener distintas alternativas. Y mientras uno no milite en un partido que es abiertamente anticatólico en sus principios, por ejemplo, que asume el aborto como plataforma, etcétera, sino que deja la libertad a sus miembros, a los miembros de su partido, los católicos pueden militar en distintos partidos. De hecho, así sucede en todo el panorama latinoamericano. Lo importante y lo que nos hace católicos no es que discrepemos sobre algunos medios y sobre algunas formas, ¿no? Un católico no puede señalar a otro y decirle, tú eres menos católico que yo, o decir, yo soy más católico que tú, porque opino que hay que tomar esta medida específica. Los medios pueden ser múltiples. ¿Por qué? Porque la realidad social no es un ámbito para la verdad dogmática. La realidad social es compleja, es cambiante, y en consecuencia entran varios factores y puede haber más de una solución para un problema, ¿no? Lo importante es que en el proceso de discernimiento los católicos comprendamos que el criterio de discernimiento fundamental es el que nos plantea la doctrina social de la Iglesia, que es, ante todo, el principio de solidaridad. ¿Qué significa el principio de solidaridad? Significa que los seres humanos somos corresponsables unos de otros y que en consecuencia el bienestar de unos está ligado, está asociado al bienestar de otros, que la vida y la prosperidad de algunos no puede ser excusa para olvidarse de lo que otros necesitan. Por el contrario, el hecho de estar mejor posicionado en la escala social, el hecho de haber logrado éxitos o de haberlos heredado, no me quitan a mí la responsabilidad de las otras personas. Por el contrario, incrementan mi responsabilidad. Mientras más tengo, más responsabilidad comparto respecto del bienestar de las otras personas. Y en consecuencia, ese principio de solidaridad es fundamental. Una persona no puede decir, un católico no es un buen católico si dice, este es mi país, acá solamente vive la gente que es de mi país, que ha nacido acá, y todas las otras personas tienen que salir de acá porque están cambiando la identidad cultural de mi país y entonces los rechazo. No, toda inmigración trae algunos aspectos complicados para el país que recibe a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque ¿quiénes emigran? ¿Emigra la gente más culta de un país? Rara vez, ¿no? Las emigraciones forzadas por la violencia, como sucedió con Vietnam, por ejemplo, como Camboya o con Cuba, por la revolución comunista, sí hace que muchas veces las inmigraciones sean inmigraciones de élites, y esto se nota porque vienen personas al país donde vienen a inmigrar
con un alto nivel de preparación y de formación, ¿no? Ahí está Miami, que era un pueblito insignificante, convertido en una prosperísima ciudad por la iniciativa de cubanos cultos, bien formados y con recursos. Pero la mayoría de las inmigraciones no son así, es la gente más pobre, más modesta. Y en consecuencia, cuando llegan a los países, llegan con las limitaciones de educación, las limitaciones de civismo propias de las personas que han vivido en el campo, que son pobres, ¿no? Entonces, no es raro que los países que reciben personas de inmigración se quejen que las personas que lleguen son sucias, son desordenadas, viven de una manera completamente promiscua, ¿no? Sucia, y hay que tener en cuenta que esto decían los norteamericanos de los inmigrantes italianos, decían que eran sucísimos, o de los inmigrantes irlandeses, que eran todos borrachos, que tenían malos hábitos. Todas esas inmigraciones ahora se han asimilado y participan de la vida norteamericana, como poco a poco van sucediendo con las distintas inmigraciones, a la vez que traen un aporte que enriquece la propia cultura. Entonces, uno no se puede quedar en los meros detalles externos, pero es verdad que hay que ayudar al inmigrante a que se adapte mejor y se integre a la sociedad en la que está, aprendiendo rápidamente a respetar no solamente la ley, sino también respetar los elementos propios de la identidad cultural del país al que llega. Pero como digo, algunos van a ser más tolerantes frente al hecho de la inmigración, otros un poco menos, pero un católico no puede ni tiene el derecho de denunciar a otro de no ser un buen católico porque piense distinto que yo, siempre y cuando en ambos exista la inspiración de tratar de vivir el bien y la virtud de la solidaridad. Ciertamente, cuando alguien se aparta de la solidaridad y actúa por razones puramente de interés o de mal humor hepáticas, entonces allí sí está quebrando la posibilidad de un diálogo como auténtico católico. Pero los católicos pueden, sobre materia social, honestamente discrepar mientras coincidan en el principio básico que tiene que ser aplicado. Que tengas un buen día.